Buenos días, nosotros somos el equipo número 6 y les hablaremos de nucleótidos y ácidos nucleicos. En esta ocasión los expositores seremos Larreta Félix, José Sebastián y Galván Muñoz Daniel. Los nucleótidos desempeñan una amplia variedad de funciones en el metabolismo celular. Constituyen la moneda energética de las transacciones metabólicas. Son los nexos químicos en los sistemas celulares en respuesta a hormonas y otros estímulos extracelulares, y son también componentes estructurales de una serie de cofactores enzimáticos e intermedios metabólicos. Además, son constituyentes de los ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico DNA y ácido ribonucleico RNA. Los nucleótidos y los ácidos nucleicos están formados por bases y pentosas características. Los nucleótidos están constituidos por tres componentes: un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada, que puede ser de las purinas o pirimidinas. El grupo fosfato se une a la pentosa mediante un enlace fosfoéster y la pentosa a la base se une mediante un enlace glucosídico. Esta pentosa puede ser de dos tipos: ribosa si contiene OH o desoxirribosa si solamente contiene un hidrógeno. Estos tres componentes forman un nucleótido, pero si le quitamos el grupo fosfato, solamente tenemos un nucleósido. Principales bases purínicas y pirimidínicas de los ácidos nucleicos. Estas bases se dividen en dos: las purinas, que tienen esta forma de acá, que son dos anillos, y son la adenina y la guanina, que se encuentran tanto en el ADN como en el ARN. Y las pirimidinas, que solamente son un anillo, que tenemos la citosina, que está tanto en el ADN como en el ARN, la timina en el ADN y el uracilo en el ARN. Aunque rara vez se encuentran en ambos, es decir, la timina puede aparecer en el ARN y el uracilo en el ADN. Este se debe a una incorporación errónea durante la copia o reparación del ADN. Nomenclatura de los nucleótidos y los ácidos nucleicos. Las bases, purinas, adenina y guanina, en el ARN su nucleósido es adenosina y su nucleótido adenilato. Para el caso del ADN solamente se le agrega desoxiadenosina en el caso del nucleósido y desoxiadenilato en el caso del nucleótido. De igual forma con las demás. La guanina, en su ARN su nucleósido es guanosina y su nucleótido guanilato. Y para el ADN desoxiaguanosina y desoxiaguanilato. Y ocurre lo mismo con las pirimidinas. La citosina en el ARN su nucleósido citidina y su nucleótido citidilato. Para el ADN desoxicitidina y desoxicitidilato. Lo mismo con la timina y el uracilo. 4 desoxirribonucleótidos principales. Aquí tenemos el desoxiadenosina 5 monofosfato, desoxiguanosina 5 monofosfato, desoxitidimina 5 monofosfato y desoxicitidina 5 monofosfato. Su símbolo va dependiendo de su base nitrogenada. En este caso es una adenina y se le puede poner el símbolo A. O como estamos hablando de desoxirribonucleótidos, se le puede poner la letra D. Y es igual con todas las demás. La G porque es guanina, la T porque es timina y la C porque es citosina. 4 ribonucleótidos principales. Aquí tenemos la adenosina 5 monofosfato, guanosina 5 monofosfato, uridina 5 monofosfato y citidina 5 monofosfato. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. A, G, U y C. Aquí no se pone la D porque estos son ribonucleótidos y los podemos distinguir porque tienen su grupo OH. Bases secundarias del DNA.
Aunque la mayoría de nucleótidos contienen solamente las purinas y pirimidinas principales, el DNA y el RNA contienen también otras bases secundarias. En el DNA, las más comunes son las formas metiladas de las bases principales. En algunos DNA víricos, ciertas bases pueden estar hidroximetiladas o glucosiladas. Las bases alteradas o poco comunes del DNA sirven a menudo como señales específicas por la regulación o la protección de la información genética. Aquí tenemos unos ejemplos de algunas bases purínicas y pirimínicas en minorías en su forma nucleosídica. En este caso, la 5-metilcitidina está presente en el DNA de los animales y plantas superiores, y la N6-metiladenosina está en el ADN bacteriano, y la 5-hidroximetilcitidina en las bacterias infectadas por diversos bacteriófagos. Algunos monofosfatos de la adenosina. Las células tambi' contienen nucleótidos con grupo fosfato en posiciones diferentes del carbono, como estas que tenemos aquí. Los ribonucleósidos 2', 3' fosfatos cíclicos son intermedios aislables, y los ribonucleósidos 3' monofosfatos productos finales de la hidrólisis del ARN por ciertas ribonucleasas. Esta hidrólisis del ARN la veremos más adelante. Como podemos ver, esto que les acabo de mencionar tienen grupo fosfato en posiciones diferentes del carbono. En este caso, el grupo fosfato se encuentra en el carbono número 5, aquí en el 2, en este caso en el 3, y aquí se encuentra en 2 y 3 al mismo tiempo. Nomenclatura. La nomenclatura de las bases minoritarias puede resultar confusa. Cuando la sustitución tiene lugar en un átomo de los anillos de purina o pirimidina, la convención más habitual consiste simplemente en indicar la posición en el anillo donde se ha producido la sustitución. Esto cambia cuando el átomo sustituido es exocíclico, es decir, que no se encuentra dentro de la estructura del anillo. Aquí se identifica el tipo de átomo y se indica la posición del anillo a la que se encuentra unido mediante un superíndice. En este caso está en la posición 6, pero como está por fuera, se agrega el índice N6-metiladenosina. Y acá igual está en la posición 2, pero por fuera N2-metilguanosina. Los nucleótidos sucesivos de los ácidos nucleicos están unidos por enlaces fosfodiéster. Este que tenemos aquí marcado es el enlace fosfodiéster y se da entre el grupo hidroxilo en 5' que tenemos aquí y el grupo hidroxilo 3' que se encuentra acá abajo. Esta unión lleva una orientación de 5' a 3'. Tenemos aquí el 5', luego 3'. El 3' se une al 5', 5' a 3'. Por lo tanto, estos esqueletos covalentes de ácidos nucleicos consisten en residuos alternados de fosfato y pentosa. Un grupo fosfato, la pentosa, el grupo fosfato y la pentosa. Esqueletos covalentes de los ácidos nucleicos. Como ya mencioné, aquí tenemos dos ejemplos de ADN y ARN, y siempre tienen su orientación del extremo 5' al extremo 3'. Las bases, que las tenemos aquí, pueden considerarse como grupos laterales unidos al esqueleto a intervalos regulares. Los esqueletos covalentes del DNA y el RNA son hidrofílicos, lo que quiere decir que tienen cierta afinidad por el agua. El esqueleto covalente del DNA y el RNA experimentan una lenta hidrólisis no enzimática de los enlaces fosfodiéster. El RNA en el tubo de ensayo se hidroliza rápidamente en condiciones alcalinas. La hidrólisis del ARN es una reacción en la que se rompe un enlace fosfodiéster en la estructura de azúcar fosfato. Lo que hace es que se divide esta molécula de ARN. El ARN es susceptible a esta hidrólisis catalizada por bases porque el azúcar ribosa en el ARN tiene un grupo hidroxilo en la posición 2'. Esta característica hace que el ARN sea químicamente inestable en comparación con el ADN, que no tiene este grupo OH, y por lo tanto no es susceptible a la hidrólisis catalizada
por bases. La hidrólisis del ARN ocurre cuando el grupo hidroxilo actúa de nucleófilo en una reacción de desplazamiento intramolecular. Ataca al fósforo adyacente en el enlace fosfodiéster de la cadena principal. El fósforo luego se desprende del oxígeno que lo conecta con azúcar adyacente, lo que resulta de la división de esta molécula. Se obtiene como derivado 2'-3' monofosfato cíclico y el ARN acortado. Una vez teniendo esto, se hidroliza, de lo cual puede dar como derivados una mezcla de 2' y 3' monofosfato. Es decir, que este grupo fosfato puede estar tanto en la posición 2 o 3'. Las secuencias de los nucleótidos de los ácidos nucleicos pueden representarse esquemáticamente. Aquí tenemos una imagen para un segmento de DNA de 5 nucleótidos. Los grupos fosfatos se representan con el símbolo P y cada una de las desoxirribosas mediante una línea vertical que va del carbono 1 en la parte superior al carbono 5. Las líneas que conectan estos grupos es lo que une el carbono 3 con el carbono 5. Otra forma de representarlas de manera más sencilla es únicamente colocando los aminoácidos seguidos del grupo fosfato. Recordando que en cadenas sencillas la dirección siempre va del extremo 5' al extremo 3'. Un nucleótido de cadena corta se denomina oligonucleótido. El término se utiliza a menudo para polímeros de 50 nucleótidos. Los ácidos nucleicos de mayor longitud se denominan polinucleótidos. Las propiedades de las bases de los nucleótidos influyen en la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Las pirimidinas y las purinas libres son compuestos débilmente básicos y por ello se denominan bases. Estas son moléculas aromáticas. Esta propiedad tiene efectos importantes sobre la estructura, la distribución electrónica y la capacidad de absorción de la luz de los ácidos nucleicos. Las bases purínicas y pirimidínicas libres pueden existir en dos o más formas tautoméricas, según el pH. Aquí tenemos el ejemplo del uracilo, que se presenta en las formas lactama, lactima y lactina doble. Las bases purínicas y pirimidínicas son hidrofóbicas y relativamente insolubles en agua al pH celular cercano a la neutralidad. Al pH ácido o alcalino, las bases adquieren cargas y aumentan su solubilidad en agua. Todas las bases nucleotídicas absorben la luz ultravioleta y los ácidos nucleicos se caracterizan por una fuerte absorción a longitudes de onda cercanas a 260 nanómetros. Los espectros muestran la variación del coeficiente de absorción molar con la longitud de onda. Los coeficientes de absorción molar a 260 nanómetros y pH de 7 se muestran en esta tabla, que aquí, como podemos ver, la adenosina monofosfato es la que tiene un mayor coeficiente de absorción molar. En cambio, la citidina monofosfato es la que tiene menor coeficiente. Apilamiento de bases. Las interacciones hidrofóbicas de apilamiento es uno de los dos tipos principales de interacción entre las bases en los ácidos nucleicos. Este apilamiento resulta de una combinación de interacciones de Van der Waals y dipolo-dipolo entre las bases. Este apilamiento ayuda a minimizar el contacto con el agua y es de gran importancia en la estabilización de la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. La formación de enlaces de hidrógeno en los que participan los grupos amino y carbonilo constituyen el modo más importante de interacción entre dos y en ocasiones de 3 o 4 cadenas de ácido nucleico. Los patrones de enlaces de hidrógeno más frecuentes fueron definidos por James Watson y Francis Crick en 1953. En esto lo que propusieron es que la adenina se une específicamente con la timina o el uracilo y la guanina se une con la citina. La formación de enlaces de hidrógeno en los que participan los grupos amino y carbonilo constituyen el modo más importante de interacción entre dos y en ocasiones de 3 o 4 cadenas de ácido nucleico. Los patrones de enlaces de hidrógeno más frecuentes fueron definidos por James Watson
y Francis Crick en 1953. En estos, la adenina se une específicamente con la timina o el uracilo, y la guanina se une con la citosina. Estos dos tipos de pares de bases predominan en el ADN y el ARN. En esta imagen tenemos una molécula de ADN con una cadena que va de dirección 5' a 3' y su cadena antiparalela que va de 3' a 5'. Esto permite la unión de las bases mediante los puentes de hidrógeno que describieron Watson y Crick. Como podemos ver, aquí está la adenina que se une a la timina y la guanina que se une a la citosina, todo mediante el puente de hidrógeno que está aquí representado de azul. Comenzaré a hablar de la estructura de los ácidos nucleicos. Empezaré diciendo que el DNA fue aislado y caracterizado por primera vez por el científico Friedrich Miescher en el año de 1688. Esa misma sustancia que encontró que contenía fósforo la denominó con el nombre de nucleína, pero no fue hasta la década de 1940 que, con los trabajos de los científicos Oswald T. Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy, que encontraron que el DNA extraído de una cepa virulenta de la bacteria Streptococcus pneumoniae fue inyectado a una cepa no virulenta de la misma bacteria y que ésta era capaz de transformar una cepa no virulenta en una forma virulenta. Posteriormente, en el año de 1952, Alfred D. Hershey y Martha Chase estudiaron la infección de las células bacterianas por un virus, que en este caso sería un virus bacteriófago, que, con el DNA o la proteína marcados radiactivamente, eliminaron cualquier duda que pudiese persistir de que el ADN y no la proteína transportaba la información genética. Al igual que Erwin Chargaff y colaboradores al final de la década de los 40, observaron que las cantidades relativas de las cuatro bases de los nucleótidos del ADN variaban, estos según el organismo, y que las cantidades relativas de ciertas bases eran prácticamente equivalentes. Todos estos datos acumulados gracias a partir del DNA permitieron a Chargaff llegar a las siguientes conclusiones, o sea, las leyes de Chargaff. La primera ley nos dice que la composición de las bases del DNA generalmente varía de una especie a otra. La segunda nos dice que las muestras de ADN aisladas a partir de tejidos diferentes de la misma especie tienen la misma composición de bases. La tercera ley nos dice, la composición de las bases del DNA de una determinada especie no varía con la edad del organismo, ni con su estado nutricional, ni con sus variaciones ambientales. La última ley nos dice que en todos los ADNs celulares, independientemente de la especie, el número de residuos de adenosina es igual al número de residuos de timina. ¿Qué quiere decir? Que adenina es igual a timina y el número de residuos de guanosina es igual al número de residuos de citidina, G igual a C. A partir de estas reacciones, se deduce que la suma de los residuos de purina es igual a la suma de los residuos de pirimidina. En otras palabras, adenina más guanina es igual a timina más citidina. Todas estas relaciones cuantitativas, denominadas leyes de Chargaff, fueron esenciales para la deducción de la estructura tridimensional del DNA y sentaron las bases sobre cómo la información genética podría estar codificada en el ADN y, de esta manera, cómo se transmite de generación en generación. Debido a que el ser humano es curioso por naturaleza, los científicos Rosalind Franklin y Maurice Wilkins se adentraron más a fondo para saber más sobre el DNA y utilizaron un método muy convencional en la época, que fue la difracción de los rayos X.
Al principios de la década de 1950 fue cuando estos dos grandes científicos hicieron el experimento y se pudo observar que el ADN produce un diagrama de difracción de rayos X. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas del ADN son helicoidales, con dos periodicidades a lo largo del eje longitudinal y una primaria de 3 a 4 angstroms y otra secundaria de 34 angstroms. Y fue así que estos dos grandes científicos en el año de 1953 propusieron el modelo tridimensional que es el que conocemos hoy en día del ADN, que consiste en dos cadenas helicoidales de ADN enrolladas alrededor de un mismo eje, formando a su vez una doble hélice dextrógira. Las cadenas hidrofílicas formadas por la desoxirribosa y los grupos fosfato alternados se encuentran en el exterior de la doble hélice, en contacto con el agua circundante. Estructura del DNA. He hablado de una manera muy burda sobre la estructura del ADN, pero ahora les vengo a mencionar la manera más correcta de describir al DNA. Es nada más y nada menos que el anillo de furanosa de la desoxirribosa que adopta la conformación C2-endo. Las bases purínicas y pirimidínicas de ambas cadenas están apiladas en el interior de la doble hélice, con sus estructuras en anillo, hidrofóbicas y prácticamente planas, situadas a muy corta distancia unas de otras, y en posición perpendicular al eje longitudinal de la hélice. El apareamiento compensado de las dos cadenas da lugar a la formación de un surco mayor y un surco menor en la superficie de la doble hélice. Es importante recalcar que se pueden formar tres enlaces de hidrógeno entre guanosina y citidicina, simbolizados por ese símbolo, mientras que solamente se pueden formar dos enlaces entre adenosina y timidina, simbolizados por ese mismo símbolo. Esto también es una de las razones que tiene la mayor dificultad para separar las hebras apareadas del DNA, porque cuanto mayor sea la relación de pares de bases entre guanosina, citicidina con respecto a los de adenosina y timidina. También otros apareamientos diferentes tienden que en mayor o menor medida a desestabilizar la estructura en doble hélice. La disposición antiparalela proporcionó el modelo más satisfactorio. Estos mismos científicos construyeron diversos modelos moleculares hasta que llegaron a una estructura con bases apiladas verticalmente en el interior de la doble hélice y separadas por una distancia de más o menos 3.4 Armstrong. La repetición secundaria de unos 34 Armstrongs fue tenida en cuenta, puesto que la incorporación de 10 pares de bases en cada vuelta completa de la doble hélice. Un dato es que puede decirse que en disolución acuosa la estructura es ligeramente diferente de la encontrada en las fibras, y esta misma posee 10,5 pares de bases por vuelta de hélice. Como, como podemos observar en la imagen de la izquierda, las dos cadenas polinucleótidas antiparalelas del DNA de doble hélice no son idénticas ni en secuencia ni en su composición de bases. En cambio, estas mismas son complementarias entre sí. Siempre hay adenina en una cadena. Se encuentra timina en la otra, de modo parecido a la presencia de guanina en una cadena implica la presencia de citosina en la otra. La doble hélice o dúplex del DNA se mantiene unido por dos tipos de fuerzas, tal como se escribió anteriormente. Los enlaces de hidrógeno entre los pares de bases y las interacciones de apilamiento de las bases. Una de las características fundamentales del modelo es la complementariedad de las dos
hebras del DNA. Estas mismas se debe a los enlaces de hidrógeno de los pares de bases y las interacciones de apilamiento de las bases, que son esencialmente inespecíficas, por lo que respecta a la identidad de las bases apiladas. Estas constituyen la contribución principal a la estabilidad de la doble hélice. Como sabemos, el DNA es una molécula extremadamente flexible, por lo que es posible eh, tener una rotación considerable alrededor de una serie de enlaces de las cadenas de azúcar fosfato-fosfato. Y las fluctuaciones térmicas pueden provocar la curvatura, estiramiento y desaparamiento de las hebras. La estructura podía tener lugar a través de la separación de las dos hebras y la síntesis de hebras complementarias de cada una de ellas, puesto que los nucleótidos de cada hebra nueva están unidos según una secuencia determinada por las reglas de apareamiento de bases. Cada hebra persistente hace del molde para dirigir la síntesis de la hebra complementaria. Como ya lo mencioné en la diapositiva anterior, ya sabemos que la estructura del DNA es muy flexible. Entonces, a nuestra derecha tenemos una imagen de la replicación del DNA según los científicos Watson y Crick. En la imagen podemos observar que las hebras persistentes o parentales se separan y cada una de ellas sirve de molde para la biosíntesis de una hebra complementaria hija, que en la imagen se presenta de color rosa. La variación estructural del DNA refleja tres aspectos importantes, que vendrían siendo las diferentes conformaciones posibles de la desoxirribosa, la rotación alrededor de enlaces adyacentes que constituyen el esqueleto de la fosfodexoxirribosa y la libre rotación del torno del enlace C1N glucosídico. Y a nuestra izquierda tenemos una imagen de las diferentes variaciones estructurales del DNA. La estructura de los científicos Watson y Crick se conoce también como la forma B del DNA o bDNA. Esta forma es la estructura más estable que puede optar un ADN de secuencia aleatoria en condiciones fisiológicas y es, por tanto, el punto de referencia estándar en los estudios sobre las propiedades del ADN. Las formas A y Z del DNA son dos variantes estructurales que han sido caracterizadas a fondo en estructuras cristalinas como podemos observar en la imagen de la derecha. Algunas secuencias de DNA adoptan estructuras no habituales. Se han encontrado algunas variaciones estructurales dependientes de la secuencia. Estas se pueden ver afectadas las funciones y el metabolismo de fragmentos del DNA situados en su inmediata vecindad. La secuencia palíndromo es muy común en el DNA. Estas son secuencias de los ácidos nucleicos de doble cadena con simetría binaria y pueden formar estructurales en horquillas o cruciformes. La repetición especular poseen en ambas hebras secuencias de repetición invertida y no pueden formar estructuras en horquillas ni cruciformes. Esto debido a que no poseen secuencias complementarias en la misma hebra. ¿Qué es una estructura de horquilla? Una estructura de horquilla es aquella en la que solamente está involucrada una sola hebra del DNA o del RNA, mientras que en una estructura cruciforme es aquella en la que se implican ambas hebras, DNA o RNA. Estas secuencias se encuentran prácticamente en todas las moléculas del DNA de gran tamaño y pueden abarcar entre unos pocos o varios miles de pares de bases. Se desconoce en qué medida los palíndromos adoptan la estructura cruciforme en las células. Los RNA mensajeros codifican las cadenas polipeptídicas. En el año de 1961, Francois Jacob y Jacques Monod presentaron una teoría. El proceso de formación del RNA mensajero sobre un molde de DNA se conoce como transcripción. Una, una condición sería que si únicamente contiene información para la síntesis de un solo polipéptido, el RNA mensajero se llamará monocitrónico.
Y si codifica dos o más polipéptidos diferentes, el RNA se llama policitrónico. Y ya por último, muchos RNA tienen estructuras complejas tridimensionales aún más complejas. Las monohebras tienden a adoptar una formación helicoidal dextrógira, como podemos observar en la imagen, dominada esta misma por las interacciones de apilamiento de las bases. Y a nuestra derecha tenemos una imagen donde el RNA puede ser estructuralmente complejo. Las cadenas sencillas del RNA pueden plegarse formando horquillas, regiones de doble cadena y bucles complejos. Bueno amigos, esto es todo por nuestra parte. Gracias por escuchar el tema de ácidos nucleicos y nucleótidos. Hasta pronto.